Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 16 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Pidámosle al Espíritu Santo que nuestro corazón sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en la Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso, desechando toda malicia de nuestra vida, de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, como dice allá en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu amor, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 45. Se le acercó un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice: si quieres puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante se desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, saludos para cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Hoy en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45, vemos la curación de un leproso. ¿Qué es la lepra? En el Antiguo Testamento, la lepra era una enfermedad en la piel. Para eso había que hacer un proceso de purificación. Está en Levítico capítulo 14. Ahora, para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, ¿qué es la lepra? ¿Qué es lo que nos mancha? El pecado. El pecado es lo que nos mancha.
¿Y por qué nos mancha el pecado? Dice ya San Pablo en Romanos capítulo 7 del versículo 14 al 24, porque somos de carne y la carne está inclinada al pecado. Por eso a veces, aunque tengamos buena intención de hacer las cosas como tiene que ser, terminamos haciéndolas opuestamente. Dice San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Porque soy de carne, estoy inclinado al pecado. Por eso dijo Jesús allá en Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41, oren para que no caigan en la tentación. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. Entonces, cuando ustedes y yo pecamos, nuestra alma se va manchando y es necesario que sea limpiada, que sea purificada. ¿Cómo? A través del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Muy importante, mis amados hermanos y hermanas. Ahora, recuerden, ¿qué es un sacramento? Sacramento es un signo sensible de la gracia de Dios instituido por Jesucristo para la santificación y la salvación de las almas. Entonces, si participamos del sacramento de la confesión y penitencia, ustedes y yo estamos llamados e invitados a santificar nuestra alma a través de participar del sacramento de la reconciliación. Esa es muy importante, entonces, para luego que ustedes y yo podamos ir a la Santa Eucaristía y participar y recibir la hostia consagrada a Jesucristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad en la Eucaristía. Pero ¿qué sucede cuando ustedes y yo vamos a la misa y pasamos a comulgar como que si no tuviéramos pecado? Nos tragamos nuestra propia condenación, dice 1 Corintios capítulo 11 del versículo 27 al 29. Ahora, el demonio, que es padre de toda mentira, como dice en Juan 8:44, él nos puede hacer pensar a algunas personas, oh, pero es que yo no tengo pecado. A mí es que me han lastimado, a mí me han traicionado, a mí me han herido, pero yo no tengo pecado. Es una mentira de Satanás. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Y el siguiente versículo, el versículo 9, el que confiesa sus pecados tendrá la misericordia de Dios. Por eso es necesario acercarnos al sacramento de la reconciliación, de la confesión. Ahora, para acercarnos al sacramento de la reconciliación hay 5 pasos a seguir. 1, el examen de conciencia. Hacer un examen de conciencia desde la última vez que me he confesado y me he confesado bien. He dicho todos mis pecados, para que entendamos un poquito, pecado es todo lo que va contra la voluntad de Dios, contra el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Eso es pecado. Porque a veces ustedes y yo podemos pensar, oh, es que yo pienso que esto no es pecado y no es pecado. No es lo que ustedes y yo pensamos. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Eso es pecado. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Pecado es lo que va contra la voluntad de Dios. Y 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice que cuando ustedes y yo pecamos, el que peca es del diablo. Cuando ustedes y yo pecamos y no nos confesamos, somos presa fácil para el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Entonces, por eso es necesario, paso número 1 para hacer una buena confesión, hacer un examen de conciencia. Luego, paso número 2, dolor de corazón. Arrepentirme de corazón. Sentir ese dolor de los pecados, ese dolor que he ofendido a un Dios que es tan bueno y misericordioso, que es nuestro Padre Celestial, y le he ofendido como desobedeciendo a su palabra. Ese es el dolor de corazón. El tercer paso, examen de conciencia, dolor de corazón. Ahora el tercer paso, propósito de enmienda. Si no hay propósito de enmienda, dice el catecismo, la confesión no es válida. Porque ¿de qué sirve de que vamos y confesamos y no hay ese propósito, esa fuerza de voluntad ayudados por la gracia de Dios, de ustedes y yo cambiar?
Por ejemplo, si hay una persona que le gusta hablar malas palabras, va y, padre, me acuso que yo he hablado malas palabras, pero sale de la confesión y sigue lo mismo, o peor. Una persona que le gusta ser orgullosa, que le gusta ser altanera, que cree que anda en el aire y cree que es más que los demás. Padre, yo me dejo dominar por el orgullo y sigue lo mismo. ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el propósito de ya no volver a hacer aquello? Aquellas personas de mal carácter, aquellas personas que le gusta el chisme, aquellas personas que le gusta calumniar a los demás, meterse en las vidas ajenas. Padre, yo soy un metiche o una metiche, pero sigue siendo lo mismo. ¿Dónde está entonces el cambio? El propósito de enmienda tiene que venir con el arrepentimiento y la conversión. O sea, me arrepiento de que he pecado y la conversión voy a dejar y abandonar aquel pecado. Efesios 4:27 dice que cuando ustedes y yo nos mantenemos en el pecado, le damos ocasión al diablo. O sea, somos presa fácil para él. Entonces, muy importante, el propósito de enmienda, tengo que tener el propósito de no volver a pecar más y con la gracia, ayudado por la gracia de Dios, hacer todo mi esfuerzo por no volver a pecar. Ajá, muy importante. El cuarto, decir todos los pecados al confesor. Decir todos los pecados al confesor, todos los pecados. Padre, he hecho esto, esto, esto. Aquí hay algo muy importante. A veces los sacerdotes, y a veces tienen razón tienen, no quieren confesar a algunos sacerdotes, pero es que algunas personas no se van a confesar, sino le van a contar historias. Padre, usted sabe que una vez a mí me invitaron a una fiesta y estando en la fiesta me ofrecieron un vino y después tomé otro, para decir, Padre, he cometido el pecado de embriaguez. ¿Se dan cuenta? Padre, usted sabe que tenía una novia y una vez estaba ella sola, yo solo, la casa sola, y ya usted sabe, para decir, Padre, he cometido pecado de fornicación. O sea, hay que ir directo al grano. Y por eso, porque se toman tanto tiempo muchos que no se saben confesar, no le dan chance a los que están en la línea para confesarse por estar contando historias. Hay que ir a decir los pecados. Otros, Padre, mi suegro es esto, mi suegra es aquella, mi esposa es esto, mi marido. Tienes que confesar tus pecados, no los pecados de los demás. Bien, muy importante. Decir todos los pecados al confesor y cumplir la penitencia. 5 pasos para confesarse: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir todos los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Muy importante. Esos son los pasos para hacer una buena confesión. Entonces en el Evangelio de hoy dice, se le acercó un leproso, suplicándole y puesto de rodillas, le dice, si quieres puedes limpiarme. Entonces aquí vemos que el leproso se acerca. Para obtener la misericordia del Señor, Él se pone en acción. No es que solamente está leproso sentado por ahí lejos del Señor, cúrame. No, Él viene, Él se acerca a Jesús, Él se arrodilla, Él le suplica. Eso implica una acción. Entonces, fe y obediencia. Porque muchos de nosotros, ustedes y yo decimos, yo tengo fe en el Señor. Pero lo que pasa es que no somos obedientes. Ven a confesarte, oh no, eso yo no hago. Vamos a la misa, oh no, no sé cómo. Fe y obediencia. Recuerden lo que decía Jesús en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Mateo 7:21 dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Romanos 1:5 dice San Pablo, os predicamos la obediencia de la fe. Romanos capítulo 1, perdón, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 y versículo 14 nos habla acerca de la obediencia, como hijos obedientes. Es importante esto ustedes y yo tener en cuenta. Hebreos 5:9, Dios vino para que ustedes, Jesús vino y se entregó por nosotros para que ustedes y yo le obedezcamos para salvación de los que le obedecen. Entonces la fe y la obediencia han de ir unidas siempre. Bien, encolerizado, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Porque para Dios nada es imposible. Quiero, queda limpio y listo.
Por eso este centurión en Mateo capítulo 8, del versículo 8 en adelante, le dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Di una palabra y mi siervo sanará. Y también aquí dice Jesús: quiero, queda limpio. Porque Él es un Dios, como dice en el Salmo 103, versículo del 8 al 10, es un Dios misericordioso, es un Dios clemente, lento a la ira, rico en clemencia. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete y muéstrate al sacerdote. Haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. Entonces Jesús dice: no digas nada a nadie, vete y preséntale. ¿A quién? Preséntate a quién. Al sacerdote. El sacerdote es muy importante en en Hebreos capítulo 5, versículo del 1 a 3, dice que el sacerdote nos representa a nosotros en lo que a Dios se refiere, que ofrece dones por el pueblo y por los pecados del pueblo y por los pecados de él también. Esto les digo para que muchos dicen: oh no, es que el sacerdote es un pecador. Oh, no estás descubriendo América, hermano y hermana. Eso ya estaba escrito desde antes que tú y yo naciéramos. El sacerdote es un pecador. Y eso dice la Biblia, no dices tú. Por eso dice: el sacerdote, él está envuelto en su propia flaqueza, tiene que ofrecer dones y sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Entonces, vete y preséntate al sacerdote. En el Levítico capítulo 5, del versículo 5 al 6, el que había pecado, él iba al sacerdote. En Levítico capítulo 14, el leproso que estaba con la lepra tenía que venir al sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento, el sacerdocio en el Antiguo Testamento era a manera de Aarón y a manera de Leví. Eso termina con Jesucristo. Jesús es sumo y eterno sacerdote a manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino, como ofreció rey de Salem, Melquisedec, pan y vino, en Génesis capítulo 14, versículo 18. Por eso en la última cena Jesús, en Lucas capítulo 22, del versículo 19 al 20, toma pan y toma vino a manera de Melquisedec. Y le dice a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. O sea, les da esa orden de hacer. Por eso San Pablo, el que recibió la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos de los apóstoles en Hechos capítulo 13, del versículo 2 al 3, él no era parte de los 12, pero él se presenta como apóstol de Cristo y dice: somos embajadores de Cristo. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5, del versículo 18 en adelante, dice: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Se dan cuenta? Dios confió a los hombres el ministerio de la reconciliación, de la confesión. No es que yo voy directamente con Dios, en el cuarto digo: Señor, perdóname que he hecho esto. No, no es así. La Biblia no dice eso. Dice que tenemos que ir al sacerdote, porque Dios encomendó ese ministerio, ese trabajo, ¿a quién? A sus sacerdotes. Por eso en Juan capítulo 20, versículo 23 dice Jesús a sus apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Jesús dio ese poder, esa autoridad a los hombres, a los sacerdotes enviados por él, a los sacerdotes a manera de Melquisedec, a los sacerdotes del Dios Altísimo, para que ejerzan este ministerio, que hagan este trabajo de ¿qué? De reconciliar al mundo con Dios. Escuchen. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 18 en adelante. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo y tomando en cuenta las transgresiones de los hombres. A ver, el versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Dios confió ese ministerio, ese trabajo a los hombres, a los sacerdotes.
Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, dice San Pablo, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. ¿Se dan cuenta? Los sacerdotes son embajadores, representantes de Cristo aquí en la tierra, como si Dios exhortara por medio de nosotros, dice, por medio de los sacerdotes. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Acerquémonos al sacramento de la confesión. San Pablo dice, les suplico, reconcíliense con Dios. ¿Cómo? A través del sacramento de la reconciliación con el sacerdote. Santiago 5:16. Confesados sus pecados mutuamente. Los pecados se tienen que confesar aquí en la tierra con los sacerdotes. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ellos confesaban sus pecados públicamente. Hechos 19:18. Ellos venían en frente del público, decían, he hecho esto, aquello. Ahora la confesión es en privado. Hay que acercarnos al sacramento de la confesión, para que de esa manera el Señor nos limpie, nos purifique de los pecados y recibamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo dignamente. De otra manera, cuando ustedes y yo no nos confesamos y pasamos a comulgar, nos tragamos nuestra propia condenación. Eso dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 27 al 29. Eso dice la palabra de Dios. Como dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice allá en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe siempre a ustedes y a toda su familia y al mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.